En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El castillo de Monte Aragón, también conocido como el Castillo de Quicena, se alza imponente sobre la hoya de Huesca casi 1000 años después de su construcción por orden del rey Sancho Ramírez. Una fortaleza esencial para la conquista aragonesa de la ciudad de Huesca, que también fue durante un tiempo panteón real y que en su papel de abadía administró amplios territorios, siendo fuente de poder y riqueza de ambiciosos personajes que incluso se atrevieron a desafiar a algunos monarcas de Aragón. ¿Cómo fue la historia de uno de los castillos más espectaculares de todo Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Alfonso Marías y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Episodio 31 de esta quinta temporada y el 190 del programa, empezando ya la cuenta atrás hasta un número redondo como son los 200 programas que no habrían sido posibles sin vosotros, los oyentes que cada semana estáis escuchando y participando en estos viajes por el tiempo detrás de la radio y también del podcast. Para este episodio avanzamos de nuevo en la colección iniciada esta temporada en la que os estamos contando la historia de algunos de los grandes castillos, de las grandes fortalezas que hay repartidos por todo Aragón. Por si os los habéis perdido o queréis volver a escucharlos, en el episodio quinto de esta quinta temporada os contamos la historia de la que es la fortaleza más conocida, el Castillo de Loarre, mientras que en el episodio 17 hablamos de otro castillo espectacular, cada vez más conocido y más visitado, como el de Peracense, en la provincia de Teruel. Esta vez regresamos de nuevo a Huesca para contaros la historia del Castillo de Monte Aragón, también conocido como el Castillo de Quicena, ya que se encuentra cerca de esta localidad ostense y, como vais a ver en los próximos minutos, cuenta de nuevo con una historia extraordinaria y casi milenaria. Así que, como siempre, y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña, como no podía ser de otra forma, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, tema apasionante este, ¿no? El de los castillos de Aragón. La verdad es que, bueno, pues vivimos en una tierra de castillos, ¿no? Son muchos los castillos que tenemos aquí y, bueno, pues está bien ponerlos en valor y sobre todo, pues que la gente conozca su historia, ¿no? Exactamente, quizás es verdad que hemos empezado con castillos muy conocidos, sí. Como el de Loarre, que no hace falta ni presentación, ¿no? Pero claro, es que su historia es tan espectacular que merecía la pena, ¿no? Pero es verdad que el de Peracense todavía no lo conoce tanta gente, cada vez más, está haciendo muchísimo trabajo por ello, pero todavía hablas con gente, les dices, no, pues el castillo de Peracense, ¿y dónde está? No lo conozco, y les enseñas fotografías y es espectacular, y de ahí que esté creciendo en visitas, claro. Sí, que parece que en Aragón solo esté el castillo de Loarre. Pues no, hay unos cuantos castillos, hay bastantes castillos. Y, hombre, pues tienen que tener su espacio también, ¿no? Aquí en este programa, por supuesto. Si contamos entre castillos importantes y pequeñas fortalezas, muchas de ellas en estado muy deteriorado, ¿no? Creo que en todo Aragón contamos con unas, no sé si me equivoco ahora mismo, pero no son unos 700 fortalezas, casi nada. O sea, fíjate. Algunas son cosas muy chiquiticas, ¿no? Por ejemplo, en los alrededores de la propia Zaragoza tenemos la fortaleza de Santa Bárbara, que está junto a Valdespartera, que se ve ahí desde la carretera, desde la Z40. Eso es una fortaleza también, pero claro, están las condiciones en las que está y desde luego es de mucha menor importancia. No es un Loarre, no es un Peracense o no es un castillo abadía de Monte Aragón, que es el que hemos elegido para continuar esta colección, que bueno, que está está siendo muy bien aceptada por vosotros los oyentes, por lo que vemos los datos de descargas del podcast, de audiencia, que por eso os damos de nuevo las gracias, ¿no? de que estéis ahí. Así que bueno, todos aquellos que viváis por la zona o que hayáis pasado alguna vez por la carretera nacional, que poco a poco además se va desdoblando, muy poco a poco, en algunos tramos en la autovía que comunicará a Huesca con Barbastro, Monzón en dirección a Lérida, pues seguro que os habéis fijado en ese castillo.
Es que de hecho, es que es imposible no hacerlo, ¿verdad, Santiago? Es que es tremendo, ahí aparece lo de la carretera, incluso si vas conduciendo se te van los ojos, o sea, intenta que no se os vayan los ojos, que si vas conduciendo hay que ir con cuidadico, ¿no? Pero es que es espectacular. Sí, muy cerquita de Huesca, ¿no? Y es que el motivo inicial de su existencia no fue otro que el de someter a Huasca, que era como llamaban los musulmanes a Huesca, ¿no? Que era la Huesca musulmana, erigiéndose durante algo más de una década este castillo como una sombra amenazante pues para los habitantes de Huasca hasta la conquista de la ciudad. Pero como vamos a ver, no solo tuvo importancia en este aspecto de la conquista cristiana del Reino de Aragón frente a la taifa de Saracusta, porque aquella Huasca pertenecía a la taifa de Saracusta, sino que también la va a tener posteriormente. Muchísima importancia. Incluso Claro. veremos algún personaje, como decíamos al principio de la presentación, de que aprovechará esos recursos económicos que tendrá este castillo abadía, recursos económicos para incluso ponerle trabas a algún rey que otro, además a uno de los más importantes. Ya llegaremos a ello, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que centrarnos en los primeros años, ¿no? de existencia como castillo e incluso panteón real, para después hablar de su historia como una de las abadías más poderosas del Reino de Aragón. Sí, empezamos por ahí, así que ¿en qué momento hay que situar el inicio de ese castillo antes de ser abadía, que ya llegaremos al momento que se produce poco después, ¿no? Pero bueno, se inicia simplemente como castillo de Monte Aragón. ¿Cuál es el momento inicial de su existencia? Pues concretamente tenemos que irnos al año 1085, por lo que cuenta en este momento con casi 940 años, que se dice pronto. Sí, casi milenario, como estamos comentando. Claro, aunque evidentemente pues su construcción no se hizo desde el primer momento como lo vemos hoy en día, ya que vivió muchas transformaciones a lo largo de esos más de 9 siglos de historia, ¿no? O sea, lo que vemos ahora no es como estaba en la situación original, ¿no? Cuando empezó a construirse el castillo. Realmente como casi toda fortaleza que tiene mucha Claro. evolución, cuando estamos hablando de semejante antigüedad, es que estamos hablando de prácticamente, cuando lo estamos viendo, estamos casi viendo los inicios del propio Aragón como reino. Pero ocurre con casi toda fortaleza, con casi toda iglesia, con casi todo palacio. Exactamente. ¿No? O sea, sin duda cuando lo vemos o visitamos, pues estamos contemplando uno de los lugares más antiguos del Reino aragonés. El castillo se empieza a construir en un contexto muy concreto de crecimiento del Reino de Aragón durante el reinado de Sancho Ramírez, quien sube al trono en el año 1063 tras la muerte de su padre Ramiro I durante la batalla de Graus. Durante la batalla de Graus contra los musulmanes, contra esa taifa de Saracusta. Entonces, bueno, pues Sancho Ramírez asciende al trono, ¿no? En ese año 1063, después de la muerte de su padre Ramiro I, y empezó a construir unas bases sólidas para engrandecer lo que todavía era un pequeño reino en los valles pirenaicos. Porque claro, su padre Ramiro I lo que heredó era un pequeño condado anclado en los Pirineos. Y eso que luego le sumó su obra Ribagorza, porque Claro. al inicio era un pedazo súper chiquitín. O sea, Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que consolidarse como rey y convertir eso pues en un territorio más poderoso, ¿no? Con alguna ciudad de enjundia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello pues desarrolló una fuerte alianza con Roma que cristalizará pues a los pocos meses de subir al trono con la cruzada que desarrolla en el año 1064, apoyada por el papado, para conquistar Barbastro. que es una conquista muy efímera, porque al año la recupera por medio de una yihad que proclama el rey de Zaragoza, de Saracusta, que es Al-Muqtadir. Eso es, eso es. Pero bueno, Se había iniciado ahí el camino, sí. es uno de los primeros batacazos gordos de los musulmanes en la península ibérica. Con lo cual pues supuso una auténtica conmoción, ¿no? Esta conquista de Barbastro, que era una plaza importante, ¿no? Aunque luego al año siguiente la recuperaran. Y también es muy significativo la participación del papado con esa bula de cruzada, porque es la primera cruzada de la historia. Sí, ya se había hecho una probatina pocos años antes en Sicilia, pero realmente con bula como tal, que se sepa, es la primera cruzada, realmente antes incluso de la llamada primera cruzada, que es la de Jerusalén, que es entre el año 1095 y 1099, o sea, unas décadas después de esto. O sea, ahí se está empezando a hacer probatinas para luego será lo que ocurra en Tierra Santa, claro. Exacto, ¿no? Bueno, pues aquí ya se ve, ¿no? Desde estos inicios, ¿no? O sea, fijaros, al año siguiente de subir al trono, ¿no? Pues una alianza entre la monarquía aragonesa y Roma que se fue desarrollando todavía más a partir del año 1068, cuando el monarca viajó a Roma y se proclamó como vasallo de los sucesores de San Pedro. O sea, vasallo de los papas. Sí, sí. También dotó de un fuero especial a la ciudad de Jaca para atraer a nuevos pobladores, con los que lograr más población y también un mayor flujo de comercio y de recaudación de impuestos. De hecho,
se ve cómo crece Jaca, especialmente desde la década del 1070 a la par que se va construyendo la Catedral de San Pedro. Que esa catedral había que pagarla con algo, evidentemente. Eso si no se produce ese crecimiento, esos años impulsado por ese foro de Jaca y esa alianza con la Iglesia y alguna otra cosilla más que ahora comentaremos, eso habría sido imposible o mucho más difícil, desde luego. Claro, esta alianza con la Iglesia era importante también, ¿no? Para impulsar el Camino de Santiago por territorio aragonés, ¿no? Cosa que hizo Sancho Ramírez, para hacer competencia al camino francés que cruza los Pirineos por Roncesvalles, tratando de atraer a los peregrinos pues para que a su paso por Toulouse pues cruzaran el Pirineo central por el paso de Somport en lugar de por Roncesvalles, construyendo allí el Hospital de Peregrinos de Santa Cristina, allí en Somport, que con el tiempo pues sería uno de los 3 más grandes de toda la cristiandad, según el Códice Calistino. Claro, había que ofrecer unos servicios, digamos, para descansar, para alimentarse, incluso pues, si estabas cruzando las montañas o haciendo un largo viaje, pues igual estabas un poco enfermo, pues para poder descansar y recibir también apoyo espiritual. Y es importantísima, y como dices, es que será uno de los 3 hospitales de peregrinos más grandes de toda la cristiandad, es que es tremendo. Estamos hablando de un señor hospital. Sí, sí. Entonces, bueno, no es casualidad que se empezara pues a ampliar en esos años el monasterio de San Juan de la Peña y que los primeros documentos que nos hablan de la presencia en él del famoso Santo Grial pues sean de esta década de 1070, ¿no? Claro. O sea, todo obedece, ¿no? O sea, si esta presencia del Santo Grial y pues bueno, pues a que sea una pieza clave para que los peregrinos fueran por allí. En lugar de por Roncesvalles. Claro, en lugar de por Roncesvalles, decir, oye, es que así de paso vemos el Santo Grial. Es puro marketing, realmente. Es una operación de marketing, de propaganda para decir, venid por aquí, que es que vais a ver primero un monasterio de la leche que estamos ampliando, que es San Juan de la Peña, que surge de la montaña, es casi mágico, y más en esa época, y en el que además vais a ver el Santo Cáliz de la Última Cena de Jesucristo, nada más y nada menos. Normal que hiciera esa competencia, ¿no? Claro. Y tenemos un fabuloso hospital, ¿no? También allí en Somport. O sea, es decir, venid por aquí y entonces, bueno, pues... Claro. Es que esto atrae peregrinos, ¿no? Claro. Que iban por ahí, dejaban dinero y riqueza al Reino de Aragón a su paso, ya que, a ver, incluso el más pobre tenía que comer, ¿no? O sea, eso es dinero, ¿no? O los que tenían un poquito más de posibles, pues quizás que no iban a pie, sino que iban acompañados una mula, un caballo, etcétera. De vez en cuando tenían que herrar a esos caballos, tenían que mantenerlos en posadas y tal. Eso es dinero y si se hace dinero, hay negocios que crecen en torno a ello y por lo tanto, claro, esos son recursos económicos y más población que o sea, sustituir los herrajes también, claro, esos caballos, esas cabalgaduras, etcétera, ¿no? Es la bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Claro, entonces, bueno, pues todo este crecimiento para el Reino de Aragón se hace especialmente con una intención, y la intención es lograr recursos suficientes como para proseguir la conquista hacia el sur contra la taifa de Zaragoza. Que todavía era muy poderosa. En esta época, décadas de 1060, 1070, estamos en el momento de su mayor esplendor, su mayor poder durante ese reinado de Almustadir que comentábamos antes. Claro, y para ese avance hacia el sur, hacia Saracusta, pues tanto Barbastro como Huasca eran un tapón, ¿no? Entonces, bueno, pues las tropas y las campañas militares había que pagarlas de alguna forma, y también la construcción o ampliación de una serie de fortalezas que eran claves no solo para asegurar la defensa de los accesos a los valles del Pirineo, sino también para que fueran las bases para la conquista de la Hoya de Huesca, ¿no? O sea, todo eso había que pagarlo y, bueno, pues potenciando esa alianza con la Iglesia y ese Camino de Santiago. Y ese foro de Jaca también, son varias cositas. Claro, y ese foro de Jaca, pues se iban consiguiendo esos ingresos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta línea de construir fortalezas y castillos y pegados a esas localidades que quieren conquistar como punta de lanza, ¿no? Para pues que salgan desde ahí los ejércitos, pues ahí está, por ejemplo, la ampliación del castillo de Loarre durante el reinado de Sancho Ramírez. Que ya se había iniciado de su construcción, parte de ella, durante el reinado de Sancho III, el mayor de Pamplona, todavía. Que era su abuelo. Exactamente. Pero es con Sancho Ramírez cuando Loarre se alza con más o menos con la imagen que vemos hoy en día. Claro, y también, bueno, pues hay otro castillo como el del Castellar, que está en la misma ribera del río Ebro, para pues amenazar a Zaragoza, ¿no? O sea, está cerca de Remolinos, ¿no? Está en Torres de Berrellén, concretamente, ¿no? Sí. O ya en el caso que nos ocupa, pues tenemos el castillo de Monte Aragón, cerquita de Huesca también. Tanto ¿no? que cerca porque se ve desde Huesca. Claro. Y desde Monte Aragón, desde lo alto, se ve la propia ciudad de Huesca. Si se ve ahora, pues también se veía en aquella época. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a un documento conservado y que pertenece al archivo de Roda, pues se sabe que el rey Sancho Ramírez acampó con su hueste en el mes de mayo del año 1085 en lo alto de aquella loma, ¿no? De donde está el castillo de Monte Aragón, que era muy fácil de defender
y estaba situada a muy pocos kilómetros de Huesca, ¿no? De la Huasca musulmana. Seguramente estaba desarrollando o iniciando la campaña militar de aquella primavera-verano, que era el momento propicio para atacar al enemigo. O sea, si las campañas de guerra se hacían en primavera-verano. De hecho, de ahí surge la campaña. Ella es primavera en el Corte Inglés. No, es coña, es coña. Pero sí, evidentemente las guerras se hacían en época pues de buen tiempo, normalmente. O sea, otra cosa es que un asedio se te pudiera alargar y llegar el otoño, el invierno, o incluso que hubiera alguna batalla en pleno invierno. Alguna vez hemos hablado aquí, que además eso tú lo has investigado un poquito, Santiago, de la famosa batalla de Piedra Pisada o Pera Pisada, ¿no? Que se produce, es la batalla del día de Navidad, o sea, en pleno invierno ya, ¿no? Sí. Pero bueno, normalmente los conflictos bélicos se desarrollaban con el buen tiempo. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese contexto pues estaría inspeccionando pues posibles futuros emplazamientos, ¿no? Desde esa loma, pues para erigir una fortaleza desde la que dirigir la que sería la conquista de Huesca y que el monarca aragonés pues ya estaría planeando. O sea, recordemos que estamos hablando del mes de mayo de 1085 y que Sancho Ramírez intentó conquistar Huesca en el año 1094, o sea, 9 añitos después, ¿no? Aunque como ya sabemos, bueno, pues acabó fracasando y este intento de conquista de Huesca le acabó costando la vida. Eso es. El caso es que en ese momento en el que decide, es en ese momento en el que está pues visitando la zona, preparando campaña militar seguramente, y que acampa en ese mes de mayo del año 1085 en esa loma, es cuando decide, oye, este es un buen lugar para construir una fortaleza, es una loma desde la que se puede ver todo a kilómetros a la redonda, se ve la propia ciudad de Huesca, desde Huesca también nos ven así en esa actitud amenazante, así que ordenará ahí la construcción de una gran fortaleza, ¿no? En ese lugar, que será esa punta de lanza, no la única, pero sobre todo la principal, del futuro ataque años después contra esta ciudad de Huesca, que era, pues eso, esa ciudad, el gran bastión, como estamos hablando, junto a Barbastro, que protegía esa frontera norte de la taifa de Zaragoza, de taifa de Saracusta, y que protegía también el acceso al Valle Medio del Ebro, que era la zona pues más fértil de ese reino saracustí. Y claro, pues ahí comenzará, bueno, se ordena esa construcción por parte de Sancho Ramírez, aunque la orden se dé en el año 1085, aparentemente, o al menos ahí está el monarca acampado, las obras se inician más o menos un añico después, ya en el año 1086, en las que se empiezan a construir pues las primeras estancias para establecer una guarnición militar permanente que pueda vivir allí, qué tal, así como una iglesia, evidentemente, en su interior, dedicada a Jesús Nazareno, realizando en ese momento pues ya una serie de donaciones de tierras que dependerían de ese castillo de Monte Aragón para asegurar, evidentemente, su mantenimiento. Porque claro, puedes poner ahí una guarnición, pero eso hay que mantenerlo, ¿no? Y las obras también de construcción. Y para ello se dan donaciones de tierras con las rentas, para que con esas rentas que se sacarán de ellas, pues se sacará un dinero para pues poder mantener eso, a costa de ello. Entonces, bueno, como hemos comentado al principio, ¿no? Pues era una ubicación idónea porque controla no solo Huesca, sino todos los alrededores, incluyendo también la Sierra de Guara y el Salto de Roldán, donde también existía desde tiempos islámicos el castillo de Sen, ya en aquella época en manos aragonesas. Sí, pero que fue una construcción originalmente musulmana, precisamente claro, para evitar que los aragoneses, los cristianos, bajaran desde los Pirineos y proteger esa zona ya del llano, de la Hoya de Huesca, o de la zona que va hacia el Somontano, ¿no? Pero bueno, ya en esa época, pues evidentemente había sido conquistado era controlado por Aragón. Entonces las obras principales de este castillo Monte Aragón, ¿no? Como fortaleza, pues se hicieron en 4 años, terminándose en el año 1089. El siguiente año clave en su historia fue el año 1093, cuando ya el monarca estaría seguramente preparando la que iba a ser la gran campaña del año siguiente. Y ese es el momento en el que el castillo se convirtió también en abadía, ampliando todavía más su poderío e influencia, pensando ya probablemente también en cuál debía de ser su papel una vez se conquistara de forma definitiva aquellas tierras. Claro. Entonces, en ese año de 1093, pues Sancho Ramírez concedió el llamado privilegio magno, confirmando las iglesias y sus rentas que ya dependían de Monte Aragón y concediendo otras 68, así como las rentas de muchas de esas localidades, tanto en el Reino de Aragón como en el Reino de Pamplona. Y diréis, ¿y el Reino de Pamplona qué pinta aquí? Bueno, pues es que hay que recordar que desde el año 1076 Sancho Ramírez pues era también rey en tierras navarras, era también rey de Pamplona. Lo que aumenta mucho sus recursos y sus rentas, y eso ya será con todo lo que hemos comentado antes de ese crecimiento, esas bases del Reino de Aragón de crecimiento, ¿no? Esto es lo que le dará finalmente el empujón para que Sancho Ramírez empiece a tener esos recursos necesarios para poder iniciar a pensar en conquistas mayores, como será pues la de esta ciudad de Huasca.
Bueno, de hecho, seguramente no le dedicaremos próximamente algún episodio a cómo se convirtió, ¿no?, este monarca, Sancho Ramírez, en rey navarro, algo que continuarán siendo sus hijos, Pedro I y Alfonso I el Batallador. Es decir, que desde ese momento, el ya castillo abadía de Monte Aragón pues empezó a manejar un poderío económico enorme con esas grandes rentas para asegurar su sustento, así como el de los monjes de la Orden de San Agustín que se instalaron allí. Sí, que aproximadamente, al menos en esta época o un poquito más tarde, son unos 100 monjes los que vivían allí. Claro, es necesaria una manutención. Y luego, por no hablar de esa guarnición militar permanente que se irá construyendo además alrededor, pues esta fortaleza cada vez... las obras principales se hacen en esos 4 años, ¿no? Pero luego tiene que ir creciendo cada vez más hasta crear esta semejante mole que vemos hoy en día, que es espectacular. Es que de verdad, es que es un castillo que tú lo ves y destaca muchísimo, es espectacular. Y además estas cesiones de rentas, ¿no?, pues en ese privilegio más, ¿no?, pues también se otorgó a Monte Aragón una serie de posesiones a futuro pertenecientes a la ciudad de Huesca y que serían efectivas una vez que esta fuera conquistada. Que estaban aquí vendiendo la piel, ¿no?, del oso antes de cazarlo, podríamos decir. Eso es. Bueno, que al final la cuestión de Huesca ya se veía que era cuestión de tiempo, ¿no?, que acabará cayendo porque, bueno, ya en ese momento, ya en la década, a partir de la década de 1080 y sobre todo ya en la década de 1090, ahí se ve rápidamente, en muy pocos años, una decadencia tremenda del reino de Saracusta, que había sido muy poderoso, pero que al final los recursos económicos daban para lo que daban, y al final con ese pago de parias que hacía ese reino, que en este caso lo pagaba esas parias al reino de León, ¿no?, por esa protección que supuestamente le tenía que dar a cambio de ese pago, de ese tributo o ese regalo que consideraban ellos. No, yo no te estoy pagando, es un regalo que te hago, sí, un regalo, claro que sí, pero al final todo eso se va agotando, conflictos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, entonces pues eso nos muestra, ¿no?, la enorme importancia que adquirió pues Monte Aragón nada más construirse, así como la importancia que se le quería dar a futuro, incluso más allá de la propia conquista de Huesca. Una conquista que ya desde esos momentos se convirtió en la gran prioridad de un rey, Sancho Ramírez, que pasó a vivir junto a su familia y la corte en ese lugar para no perder de vista en ningún momento todo lo que acontecía en torno pues a la capital ocense. Lo que significaba todavía una mayor ampliación, imagino, porque ya tienes que ir con toda la corte. No nos imaginemos una corte como la que habría mucho más adelante, la típica corte cortesana, podríamos decir, sino pues ahí con sus caballeros y tal, pero todos esos tenían que vivir ahí desde la que ya en esos últimos años, 1092, 93, 94, se empezaron a hacer también algaradas desde ahí, ¿no?, de frontera, este tipo de ataques un poquito pequeños, relámpago, pues para ir avasallando poco a poco antes de preparar lo que sería ya el gran asedio, o el primer gran asedio sobre Huesca del año 1094 que lideraría este Sancho Ramírez, claro. Sí, al final el asedio, pues llegó en el año 1094, todo marchaba sobre ruedas según lo planeado, aunque tampoco existe mucha información sobre el desarrollo de este asedio, ¿no? El caso es que el grueso de las tropas salió desde Monte Aragón, que con todo lo explicado anteriormente, hacía las veces de cuartel general, dada su cercanía al asedio. Incluso vivía ahí el propio rey. Eso es. Sin embargo, bueno, pues en el transcurso de este asedio, la historia tradicional, que a saber si es verdad o no, pero bueno, tampoco hay ninguna razón para sospechar que mintieran. La historia tradicional nos cuenta que el monarca pues se acercó demasiado a las defensas de la ciudad mientras las inspeccionaba para señalar los lugares donde se debería reforzar el ataque. Sí, ahí estaba en plan, ¿qué ven tus ojos de elfo? ¿No? Ahí estaba, claro. Sancho Ramírez ahí, pues mira, hay que atacar por ahí, o tenemos esta zona de la muralla, o esa puerta, que siempre, normalmente, pues las puertas eran las zonas más débiles de un recinto amurallado, y parece que Sancho Ramírez, según nos cuenta esta historia, pecó un poquito de confianza, ¿no? Se acercó demasiado y al final pasó lo que tuvo que pasar. Sí, y señalando, y entonces, bueno, pues iba bien armado, ¿no? Bien pertrechado, ¿no? Con una gran armadura, pero un certero centinela pues acertó a alcanzarle con una flecha que a las pocas horas le provocó la muerte. Al parecer le debió de dar lo que es el sobaco al señalar las murallas, la zona de la axila, que esa zona pues quedaría descubierta, claro. Hay que tener puntería, también hay que decirlo. También te tienes que acercar mucho, también es verdad. O sea, ahí un poco cometió imprudencia, claro. Al final Sancho Ramírez llevaba varias décadas siendo rey, estaba consiguiendo bastantes victorias, y oye, pues ya iba en plan, pues lo que siempre digo, Decidido. Pecho palomo, en plan. Y luego pues al final pasó lo que pasó.
Y bueno, pues al final, a las pocas horas, bueno, ahí se cuenta que en ese campamento, pues, que también es a ver si es verdad o no, pero es un poquito parte también de esa historia, que ese moribundo Sancho Ramírez, pues llama a sus hijos, a 2 de sus hijos, porque todavía el más pequeño Ramiro II, el futuro Ramiro II el monje todavía era más, aparte que él se acabará dedicando a la vida eclesiástica, por lo tanto no militar nada, pero a su sucesor Pedro I, y al que sería el sucesor de Alfonso I el Batallador, pues les hace prometer a sus hijos que no descansarán hasta que conquisten Huesca, ¿no? Porque él sabe que ese asedio pues está abocado al fin. En el año 1094 nada más fallezca el monarca. Claro, porque sin el gran rey que había construido las bases del poderío del reino, pues era necesario asegurar la sucesión al trono en su hijo mayor, el infante Pedro, no solo en Aragón, sino también en Pamplona. Que quizás era lo que más preocupaba. Claro. No vaya a ser que los de Pamplona decidan ir por su camino y tal, pues era necesario los siguientes meses que Pedro I pues asegurara su posición, evidentemente. Claro, y esto pues hacía que fuera muy difícil el seguir manteniendo el asedio ante un golpe que seguramente pues también supuso un mazazo la moral del ejército atacante, Claro, ¿no? se había muerto un rey que llevaba 30 y tantos años siendo monarca de Aragón, ¿no? Muchísimos años, y que había desarrollado, pues evidentemente, una gran aura como pues, conquistador, como líder militar, y claro, fallecía de esta Y manera. como benefactor del reino también. Exactamente, así que finalizaba así el asedio del año 1094 sobre Huesca, pero con la promesa de un pronto regreso mientras las sombras de Monte Aragón seguían cerniéndose sobre los habitantes de la ciudad. Y no solo se cernía las sombras de Monte Aragón, y es que en ese momento el castillo abadía se convirtió, aunque lo sería temporalmente, en panteón real de la monarquía aragonesa, ¿no? Puesto que fue allí donde fue llevado el cuerpo de Sancho Ramírez tras su muerte frente a los muros de Huesca, siendo allí enterrado, ¿no? Ya que había estado pasando los últimos tiempos viviendo allí, pues bueno, fue como una especie de, entre comillas, solución de emergencia. Es decir, pues bueno, aquí vive el monarca, y también como quizás, no lo sé si lo pensaron así o simplemente digo, oye, lo enterramos aquí cerquica, de momento, pero igual fue también como, bueno, que el monarca, aunque ya haya muerto, siga oteando y al final sea testigo presencial más o menos de lo que será la futura conquista, que se producirá apenas 2 años más tarde. Que hombre, también es un En el año golpe, 1096. es un golpe moral, ¿no? En plan, mira, este rey que os ha hecho tanto la puñeta, que os ha asediado, que aquí al ladico lo tenéis enterrado. Aquí está, ¿no? Y No, también aquí está. Y también dando moral quizás a los propios aragoneses, al propio Pedro I, que bueno, ahí empezará también un poquito esos meses, como comentábamos, para tratar de asegurar, pues oye, su posición como nuevo rey, que sí, era el rey legítimo, pero nunca se sabía, que ya sabes estas cosas que las carga el diablo, ¿no? Las sucesiones al trono. Sí, entonces, bueno, pues mientras tanto, pues mientras se hacía todo esto, ¿no? Y se convirtió pues en panteón, ¿no?, real al enterrar ahí a Sancho Ramírez, pues su hijo mayor Pedro I se dedicó los meses siguientes a sentar su posición como nuevo rey de Aragón y de Pamplona, y una vez logrado, pues enseguida comenzó también los preparativos para regresar al ataque. Para cumplir esa supuesta promesa que había hecho su padre en su lecho de muerte de ¡conquista Huesca! Claro, y así, bueno, pues si Sancho Ramírez murió en el año 1094, pues en el año 1096 ya está Pedro I asediando Huesca, ¿no? O sea, en el año 1096, pues una vez más, llegada la primavera y el buen tiempo, el grueso del ejército cristiano se reunió en Monte Aragón, aunque también en otras fortalezas que rodeaban a la capital ocense, especialmente la de Loarre. Y una vez dada la orden, los ejércitos de Pedro I pues salieron rumbo a Huesca, comenzando un nuevo y concienzudo asedio. Y lo de concienzudo viene por aquello de que, pues durante el año anterior y durante los meses en que duró el sitio, sus tropas iban moviendo pues como querían por territorio enemigo, lo cual se supone que dio origen al popular refrán de
ir como Pedro por su casa, o entrar como Pedro por su casa. Eso es bueno, este Pedro sería este Pedro I de Aragón, claro, y de Pamplona. Claro, eso es. Entonces, pues el asedio pues fue avanzando hasta que finalmente llegó desde Zaragoza un ejército de socorro enviado por el rey Almustaín II de Zaragoza, porque esa ciudad de Huasca pertenecía a la taifa de Saracusta, librándose entonces la célebre batalla de Alcoraz. Sí, en ella, pues ya sabemos, las huestes de Pedro I consiguieron una victoria total. Y aunque tampoco, igual que lo hemos comentado hace un ratillo, creo que lo has comentado tú, Santiago, de que no hay mucha información sobre lo que fue el primer asedio en el año 1094, tampoco lo hay del año 1096, ¿no? El que realiza Pedro I. Pero bueno, la tradición nos cuenta que en esta batalla de Alcoraz, que es muy durísima, que incluso hay ciertos momentos de vacilación de las tropas cristianas en las que se corre peligro, pues esta tradición nos habla pues de la aparición de San Jorge y luego ya, pues eso, de las 4 cabezas de reyes moros que conforman luego al final ese símbolo que será mucho tiempo después la cruz de Alcoraz, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto que nos cuenta la tradición, lo que se sabe de esta batalla de Alcoraz y lo que significa, las consecuencias que tiene, que evidentemente son la conquista de la ciudad de Huesca, pues todo ello os lo contamos, lo que se sabe sobre ello en el episodio 34 de la tercera temporada, ¿no? Y que tenéis disponible, ya sabéis, en podcast, en aragonradio.es y en el resto de plataformas en las que estamos siempre presentes. Sí, entonces, pues después de esto, Huesca fue conquistada e incorporada al Reino de Aragón, acabando con algo más de 380 años de dominación islámica. Y en todo ello, pues el castillo Abadía de Monte Aragón fue clave. Fue la base principal, el cuartel general desde donde se siguió las órdenes del asedio, desde donde salieron el grueso de las tropas, desde la zona de retaguardia desde la que llegarían buena parte de los suministros necesarios para mantener un largo asedio hasta que finalmente se desarrolla esa batalla de Alcoraz, ¿no? Pues bueno, evidentemente fue clave, o sea, fue clave en ese momento, clave, valga la redundancia, de la historia del Reino de Aragón, que es esa conquista de Huesca. Y la cosa no quedó ahí, porque de nuevo llegaron más donaciones, no solo las que habían sido prometidas por la conquista, que ahora sí en que plan, sí. Cuando conquistemos Huesca, pues esto será para ti, esto será para ti, y esto para el castillo Abadía de Monte Aragón. Bueno, pues no solo eso, no solo las que habían sido prometidas por la conquista, sino todavía más, haciendo de este lugar prácticamente el más rico del cada vez más pujante Reino de Aragón. Pero eso sí, enseguida llegarían las disputas. En plan, oye, ese territorio pues, me ha sido prometido a mí, ahora se lo dan a la abadía esta, o claro. No, simplemente pues dices, oye, ¿por qué luego tiene que acumular todo este sitio, no? Yo también quiero ese reparto, que yo también, pues, yo qué sé, el noble de turno, por ejemplo, o el obispo de turno, pues, oye, que yo he aportado con mi diócesis o con mi territorio, con mi señorío, pues tropas, ¿no? O dinero para lo que sea, para el asedio, por lo tanto yo también merezco, no estoy contento con el reparto que se ha hecho, ¿no? Yo también exijo esto. Y ahí empiezan esas disputas que comentabas, claro. Claro, no, o sea, a ver, empezarían disputas más que nada también porque una vez conquistada Huesca, pues muchos estimaban que una ciudad de esa envergadura y que además fue convertida en la capital del reino en detrimento de Jaca, necesitaba un obispado fuerte y rico. Evidentemente. Digo capital entre comillas, ¿vale? Porque entonces no tenía el concepto de capital que tenemos hoy en día. Exactamente. ¿Vale? Igual que Jaca, no es por el caso de Huesca, sino que es la capital, donde estará más tiempo la corte cuando esté. Nos referimos a la ciudad más importante del reino. Eso es, evidente. Ahora mismo, una vez que se conquista, es la más poblada, es la más grande, claro. La más ya en la zona del llano, no está pues que como Jaca, que aún así había crecido mucho las décadas anteriores gracias a ese foro de Jaca concedido por Sancho Ramírez que hemos comentado antes. Pero claro, al final es lógico que además se utilice, aunque será muy poco tiempo Huesca, porque luego será conquistada más tarde Zaragoza y pasará a tener, digamos, esta especie de capitalidad. Pero como decimos siempre, pues las capitales en época medieval y sobre todo en lugares de conquista o el Reino de Aragón o lo que luego será la Corona de Aragón, pues bueno, es muy entre comillas, ¿no? Ese tema de capital donde estaba la corte, porque eran cortes muy itinerantes también. Y en el marco de esas disputas, ¿no? En las que se dice, oye, que es que pues el obispado de Huesca pues necesita ser, ¿no? Pues bastante más fuerte, ¿no? Pues surge la figura de Esteban, que Esteban es obispo de Jaca y también de la diócesis de Huesca, ¿no? O sea, se tuvo un personaje en el Aragón de finales del siglo XI y sobre todo las primeras 3 décadas del siglo XII, que también llegaría a ser obispo de Zaragoza una vez esta fuera conquistada por el que probablemente fue uno de sus discípulos,
es decir, Alfonso I el Batallador. Es que Esteban, el obispo de Huesca, de Jaca, más tarde de Zaragoza, es un personajazo. De hecho, en algunos momentos en los que de la propia conquista de Zaragoza en el año 1118, cuyo asedio se alargó bastante, empezó en el mes de mayo y terminó el 18 de diciembre, o sea, que se alargó bastante, hubo momentos en los que el asedio corrió peligro. Y ahí estuvo, por ejemplo, este obispo, Esteban, quien dio dinero de su diócesis de Huesca, de Jaca, para poder seguir manteniendo y que la gente no se pirara, no se fuera, y pues ya en otra ocasión será. Que no habría sido el primer asedio sobre Zaragoza que habría fracasado. Sí, a ver, fue especialmente belicoso, ¿no? Este obispo Esteban, y evidentemente pues uno de los pilares sobre los que se basó el expansionismo militar de Alfonso I por el Valle Medio del Ebro, ¿no? Con esa ayuda, muchas veces con sus rentas, ¿no? El caso es que el obispo Esteban pues se le metió entre ceja y ceja el dotar a su obispado de Huesca de potentes rentas, como no podía ser de otra forma, para la nueva capital del reino. Y por supuesto pues puso los ojos en los amplios dominios de Monte Aragón. Entonces, para evitar una escalada en el conflicto, el rey Pedro I decidió en el año 1102 partir esos dominios, ¿no?, del Castillo Abadía de Monte Aragón, y de los 180 lugares sobre los que Monte Aragón conseguía sus rentas, pues le quedaron 92. Que aún es un número bastante importante, ¿eh? Le quedaron la mayoría. Sí. Bueno, la mitad. La mitad, sí, la mitad. Pero y el resto, ¿no?, la otra mitad, pues fue a surtir, bueno, al obispado cense, siendo todo esto confirmado por los papas Pascual II e Inocencio II mediante bula. Aún así, pues Monte Aragón seguía siendo uno de los lugares más ricos y con mayor influencia del reino aragonés durante mucho tiempo, pues siguió recibiendo prebendas por parte de los diferentes monarcas. Y al igual que Sancho Ramírez, aunque este acabó siendo trasladado pues al Panteón Real en el monasterio de San Juan de la Peña, pues Alfonso I el Batallador también estuvo enterrado un tiempo en Monte Aragón antes de que sus restos fueran definitivamente trasladados a la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, donde permanece en un sarcófago frente a los de su hermano pequeño y sucesor, Ramiro II el monje. Alfonso I el Batallador, que fue el que conquistó Saracusta, ¿no? Y Tarazona, y Calatayud, y muchos otros territorios. Sí. Eso conquistó todo el Valle Medio del Ebro. Exacto. Entonces, con las conquistas realizadas por Alfonso I en el Valle Medio del Ebro, con esas conquistas que comentas, Sergio, pues claro, Monte Aragón dejó de tener importancia como castillo de frontera, ¿no? Claro. O sea, primando... Igual que le pasó a Logarre, que ya comentamos en ese episodio quinto de esta quinta temporada. Claro, iba a primar, pues a partir del primer tercio del siglo XII, pues va a primar su naturaleza como abadía y el hecho de ser uno de los centros monásticos más importantes del reino, va a primar eso sobre su función como castillo de frontera, ¿no? Porque ya no es castillo de frontera. Ya no es frontera, a ver, seguirá estando la fortaleza, tendrá importancia ese castillo, algún episodio comentaremos un poquito más adelante dentro de unos minutos, pero evidentemente pues esa posición primordial que había tenido durante esos años, desde que se levanta a partir del año 1086, eso se acaba terminando tras conquistar Huesca y mucho más allá cuando se conquista Zaragoza en 1118 y todo el Valle Medio del Ebro, evidentemente, porque ya la frontera queda lejísimos y ya pues no tenía sentido de mantener una guarnición militar importante. Pues eso, al final tendrá más esa función de una poderosa abadía con numerosos territorios, parroquias, localidades que de las que igual le sacaba unos pingües beneficios, claro. De todas formas, claro, con toda esa riqueza, pero a la vez contando con semejantes muros y situación defensiva privilegiada, pues no fue raro que sus abades llegaran a desempeñar un gran poder. Quizás el caso más importante fue el de uno de los hijos que tuvo el rey Alfonso II el Casto, el hijo de Petronila y del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, ¿no? Bueno, pues a este Alfonso II le sucedió en el trono Pedro II el Católico. El que muere en Muret y el que participa en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Pero claro, aquí entra uno de sus hermanos menores, ¿no? Que fue el infante Fernando de Aragón. Claro, eso es. O sea, este infante Fernando de Aragón, hermano de Pedro II el Católico e hijo de Alfonso II el Casto, pues le tocó, bueno, pues hacer carrera de segundón, ¿no? Y entonces, bueno, le tocó hacer carrera eclesiástica. A la iglesia, claro. Si no heredas, pues a la iglesia para que consigas un alto cargo desde el cual de ejercer influencia en favor de la monarquía, ¿no? De la familia real. Eso es. Aunque lo cierto es que, bueno, pues este Fernando de Aragón, el hermano de Pedro II el Católico,
Pues lo cierto es que siempre estuvo más inclinado a la vida secular, Que solía ser muy normal esto. claro, y a participar en la política, incluso en la guerra de la época, ¿no? Más que a la iglesia. El caso es que este Fernando de Aragón nació hacia el año 1190 y en un cumplimiento de un voto hecho por su madre, que fue Sancha de Castilla, pues fue ofrecido como monje al monasterio de Poblet, siendo apenas un niño pues, en el año 1201, ¿no? Contaba con apenas 10, 11 años, pero allí en el monasterio de Poblet, como hijo de reyes que era, este infante Fernando de Aragón, pues evidentemente, pues pronto fue ascendiendo, estaba llamado pues eso, a alcanzar las altas jerarquías eclesiásticas en Aragón, y ya en el año 1205 se convirtió precisamente en el abad de Montearagón, con todo el enorme poder que eso le confería gracias a la administración de esas enormes rentas que tenía esta abadía, ¿no? Y este castillo. Claro, era lógico, pues su hermano mayor, el rey Pedro II, buscaba controlar las diócesis y los cenobios más ricos con miembros de su propia familia. Esto se verá constantemente, que incluso en algunos momentos con hijos ilegítimos, ¿no? No hace muchos programas estuvimos hablando precisamente de esa costumbre ya en el siglo XV que tendrán Juan II de Aragón, Juan II el Grande o Fernando el Católico, con hijos bastardos que tienen, hijos ilegítimos, que acaban convirtiéndose, por ejemplo, en arzobispos de Zaragoza, ¿no? Pues para controlarlos y aunque sea con hijos ilegítimos. Claro, de hecho, entonces bueno, pues a Pedro II pues le venía bien tener a su hermano, ¿no? Fernando, pues en ese castillo abadía de Montearagón, ¿no? Que era muy poderoso, ¿no? De hecho, bueno, pues nada más llegar a la abadía, pues Fernando se enfrentó al obispado de Huesca por el control de varias parroquias y sus rentas, logrando una nueva concesión que le dio el monarca, Claro, monarca Pedro II. Qué casualidad. De hecho, y también con la gran riqueza que administraba Fernando de Aragón, que bueno, que no era muy proclive a seguir la vida monástica, pues este era más lo que has dicho antes, de vida secular, política, meterse incluso en conflictos. Fernando de Aragón, ya abad de Montearagón, acompañó a su hermano Pedro II en el año 1212 y participó en la batalla de las Navas de Tolosa, ahí con tropas y tal. Afortunadamente para este Fernando de Aragón, al menos para él, al año siguiente no acompañó a su hermano a Occitania, donde Pedro II de Aragón fue derrotado y perdió la vida en la famosa batalla de Muret frente a los cruzados enviados por el Papa para erradicar a los cátaros. Si no, si hubiera ido también, igual que había hecho el año anterior a las Navas de Tolosa, pues no sabemos qué habría ocurrido con él, con el infante Fernando. Igual habría caído prisionero, habría muerto también en la batalla, no lo sabemos, esto es ciencia ficción. El caso es que se quedó en los dominios de la corona de Aragón y gracias a ello pues siguió siendo un personaje muy importante, quizás demasiado importante si le preguntáramos a alguno, ¿verdad? Sí, porque en ese momento el sucesor de su hermano, Pedro II, pues va a ser su sobrino Jaime I, al que todavía le quedaba mucho pues para poder ganarse el sobrenombre del conquistador, ¿no? Ya que, bueno, pues apenas contaba con 5 años de edad, ¿no? Este pobre niño, y encima pues estaba en manos de Simón de Montfort, que era el caudillo cruzado que allí en el sur de Francia, responsable de la muerte de su padre, ¿no? Sí. Pedro II el Católico. ¿Qué ocurrió? Pues que Jaime, este niño, fue liberado y fue llevado al castillo de Monzón para ser educado por los templarios. Y entonces, ante la minoría de edad del rey, se imponía una regencia que empezó a ejercer Sancho de Aragón, tío del abad Fernando de Montearagón. Claro, pero aquí Fernando, sabedor de ostentar un gran poder como abad de Montearagón, pues le disputó a su propio tío la regencia sobre su sobrino, el sobrino de Fernando, que era este Jaime I, y no se quedó ahí la cosa. Es que no se quedó solo en intentar desarrollar el gobierno por sí mismo este Fernando abad de Montearagón. Y es que Jaime I, claro, empieza a reinar ya, se declara mayor de edad, por llamarlo de alguna manera, cuando el chaval tiene 10 años. O sea, es que sigue siendo un niño, ¿no? Y ante esta situación, pues ocurrió lo que solía ocurrir en estos casos, que la nobleza del reino de Aragón trató de sacar tajada y aumentar su riqueza y poder a costa de un monarca pues todavía débil, ¿no? Y de hecho Jaime I dedicó buena parte de los primeros 20 años de su reinado, que se pega 60-61 años en el trono, Jaime I, las primeras 2 décadas, pues las tiene que dedicar a luchar contra diferentes rebeliones internas, especialmente en el reino de Aragón. Y en ellas, ¿quién estuvo? Pues su propio tío, el abad Fernando de Montearagón. Claro, que aprovechaba pues todas esas riquezas y poder que le confería este castillo abadía, sí. ¿No? Y ahí no como un simple rebelde, ¿verdad? No simplemente se rebeló para aumentar su riqueza y tal, sino también para otras cositas. Sí, porque, a ver, intentó utilizar el poder de la abadía para tratar de destronar a su propio sobrino y entronizarse él mismo como rey. Al final dice, oye, que yo soy hijo de reyes, ¿no? Evidentemente. Soy hijo de reyes y hermano del difunto rey. Claro. ¿Qué argumento utilizó Fernando de Aragón, abad de Montearagón, para decir, oye, es que mi sobrino no es un rey legítimo y por lo tanto el siguiente en la línea de sucesión tengo que ser yo?
¿Qué Bueno, argumento? pues él decía, ¿no?, que su sobrino era un hijo legítimo, ya que Pedro II había intentado conseguir el divorcio de su esposa, María de Montpellier, e incluso repudiarla. Que era la madre de Jaime I, ¿no? Eso es. Es más, la propia María de Montpellier pues falleció en Roma, ya que había viajado hasta la Santa Sede para conseguir la ayuda del pontífice. Sin embargo, pues siendo un miembro de la Iglesia como era, no podía llegar a ser rey de ninguna manera. Fernando, ¿no? El Este abad de Fernando, Montearagón. abad de Montearagón, lo que le llevó a secularizarse en el año 1214. O sea, que veía clarísimo que tenía oportunidad de convertirse en rey porque se sale hasta de la iglesia. Sí, ¿no? sí. Claro, pero ahí podía perder entonces, si ya no era monje ni nada, ni estaba ordenado, evidentemente no podía ser abad de Montearagón, ¿no? Perdía las rentas que le daban su poder. Claro, pero es que en muy pillín, ¿no? Pues se aseguró de no perder la administración de las ricas rentas de la abadía de Montearagón y retuvo su control con el título de Servus Minister Terrestus. O sea, que deja de ser de abad, pero sigue administrando esa abadía de Montearagón y sus rentas. Eso De es. las que sacaba su poder, al fin y al cabo. Eso es. De todas formas, seguramente porque no tuvo los apoyos suficientes como para convertirse en rey, pues acabó abandonando, ¿no?, estas pretensiones, pero no sus ansias de poder, o sea, siendo uno de los líderes más importantes de la rebelión que en el año 1224 mantuvo prisionero al propio Jaime I durante semanas en el Palacio Real de la ciudad de Zaragoza. Casi nada. Bien. Vaya con el tío, con este tío. Jaime I debía estar súper contento. Cualquiera lo quiere como tío, ¿verdad? No le daba propina, parece que no le daba propina. Toma, para que te compres unas pastas o lo que sea, o invites a tus amigos a las tragaperras. El caso es que finalmente, y como pasó con muchos de los enemigos del monarca, pues con el tiempo, ¿no?, pues Jaime I consiguió congraciarse con su tío, y Fernando pues comenzó a servirle a partir de la Concordia de Alcalá alcanzada en el año 1227. Así que hay una reconciliación, ¿no?, entre Jaime I y su tío Fernando. Sí. Así pues lo veremos más tarde, ¿no? A este Fernando, ¿no?, de Montearagón, pues lo veremos más tarde participando en la conquista de Valencia, ¿no? Fernando de Aragón falleció en el año 1249 y fue enterrado en la abadía de Montearagón, que tanto había hecho pues por alimentar sus ansias de poder y riqueza. Y no acaba ahí, ¿no? El siguiente, la lista de grandes personajes que pasaron por aquí. Porque en los siglos siguientes Montearagón siguió recibiendo donaciones, vendiendo tierras, logrando concesiones o privilegios de los diferentes monarcas y conservando pues buena parte de su influencia y poder. Todavía fue escenario bélico en una ocasión más, en el año 1413, cuando se produjo la rebelión del conde Jaime II de Urgel, quien había sido uno de los candidatos a ser elegido rey en el compromiso de Caspe y no terminaba de aceptar la elección pues del castellano Fernando I de Trastámara. Sí, la verdad es que Jaime II de Urgel tuvo escasos apoyos en su rebelión, pero algunos tuvo, ¿no? Por ejemplo, en el Reino de Aragón, como el del aragonés Antón de Luna, ¿no? Que este además fue el que le azuzó, que tienes que levantarte contra este castellano, no sé qué, que tú eres el que tienes más derechos al trono, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que al servicio de este Antón de Luna, que apoyó esta rebelión de 1413 del conde Jaime II de Urgel, que reclamaba el trono aragonés, pues al servicio de Antón de Luna estuvieron las tropas de Basilio de Génova y de Menú de Favars, ¿no? Las cuales, pues de hecho, atacaron en nombre de Antón de Luna y de Jaime II, atacaron y tomaron posesión del castillo abadía de Montearagón e izaron los pendones de Jaime II como su soberano, amenazando directamente a la ciudad de Huesca. Pero claro, aquí, sin embargo, pues la rápida contestación de este rey Fernando I de Trastámara, pues hizo que además tuvo unos apoyos mayoritarios, hizo que enseguida se recuperara el dominio de este castillo abadía de Montearagón. Todo este conflicto pues viene porque bueno, pues el rey Martín el Humano pues murió sin descendencia legítima y entonces bueno, pues hubo hasta 6 candidatos al trono aragonés, todos emparentados de alguna manera con la casa de los Aragón, y bueno, se eligió a Fernando I de Trastámara y el otro candidato era Jaime II de Urgel. Otro de los que hubo. Otro de los muchos que hubo. Pero ¿no? era casi el más potente junto al propio Fernando I, ¿no? Entonces, claro, este Jaime II de Urgel no aceptó este nombramiento de Fernando I de Trastámara. El caso es que ya en la historia, en esta larga historia de Montearagón, el siguiente año clave nos lleva ya a finales, bueno, al último tercio del siglo XVI, ¿no? Precisamente el año 1571, en el que el rey Felipe I de Aragón, es decir,
lo conocemos más como Felipe II de Castilla, hizo una nueva reordenación de las diócesis aragonesas y volvió a crear, que habían sido absorbidas por otras, las diócesis de Jaca y de Barbastro. Con esto, el obispado de Huesca, claro, que había absorbido estas de Barbastro y de Jaca, perdió evidentemente un gran número de rentas que fueron a parar a estas dos nuevas diócesis. Y para compensar al obispado ostense, pues Felipe II ordenó que recibiera el obispado de Huesca la buena parte, bueno, en general todas las rentas de Monte Aragón, de esta abadía, que al verse desprovista de ingresos, pues aquí verá poner fin a su vida monástica después de varios siglos. En ese momento estamos ya en 1671, estamos viendo hace prácticamente 400, 500 años de vida monástica, en este caso como abadía. Fue algo temporal, también hay que decirlo, ya que se volvería a recuperar la vida monástica, pero nunca ya con el vigor que había tenido durante siglos desde su fundación a finales del siglo XI. Y además el propio edificio, que se había construido muy rápidamente, lo hemos visto desde el año 1086, al menos la primera fase, hasta 1089, en apenas 4 años, ¿no? Se había construido especialmente con piedra arenisca, que era más típica de la zona y tal, pero claro, es muy mala para construir por su porosidad, por el tema de se va diluyendo, ¿no? Se erosiona fácil. Exactamente. Y arrastraba ya en esta época un importante deterioro, lo que sí que obliga a realizar algunas acciones de rehabilitación ya en estas épocas, ¿no? Sí, en 1735, Felipe V de Borbón ordenó intervenir en la iglesia de la abadía, dándole cierta estética barroca. Porque estaba ya muy mal en esa época de nuevo. Claro, y así siguió su lenta decadencia hasta las desamortizaciones del siglo XIX, siendo entonces abandonado. Se salvó lo que quedaba del antiguo Panteón Real y el complejo quedó abandonado a su suerte, aunque se hicieron algunas intervenciones de restauración puntuales. Y ya durante la última guerra civil española, al estar en la línea de frente, una vez Aragón quedó dividido en dos mitades, de norte a sur, ¿no? En ese gran frente de Aragón, Monte Aragón fue bombardeado en varias ocasiones. Su estado de ruina ha llegado a ser realmente preocupante, pero en los últimos años se han ido realizando intervenciones para consolidarlo y para crear un proyecto que lo convierta en lo que debe ser. Un atractivo turístico y patrimonial de primer orden, desde el que se puede contar y reconocer buena parte de la historia de Aragón. Exactamente. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero es verdad que poco a poco se va consolidando y ya creo que hay alguna ruta, se hacen visitas en un lugar que es un atractivo espectacular. Es que se ve desde el coche. No hace mucho pasé por ahí y es que no es ni muchísimo menos la primera vez. Y es que vas y yo me quedo anonadado. De hecho, hay cierto momento en el que vas por la carretera y se te queda la espalda si vas dirección Barbastro y lo estás viendo en el retrovisor del coche y dices, no solo estás vigilando a los que vienen por detrás, sino dices, a Castillo, a pedazo Castillo, ¿no? Así que ya sabéis, si no lo conocéis, intentad hacer alguna visita, que seguro que lo conocéis, pero si no lo habéis visitado, intentar visitarlo, porque es espectacular y es buena parte de la historia, sobre todo de esos orígenes del Reino de Aragón, y que luego, como habéis visto a lo largo de este programa, tuvo una enorme importancia. Hasta aquí la historia de este tercer castillo que hemos tratado en esta mini colección de castillos aragoneses, este castillo abadía de Monte Aragón. Así que ya hasta aquí, me queda ya despedirte, Santiago, e invitarte, como siempre, a emplazarte, mejor dicho, a seguir hablando de la historia aragonesa en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Hasta aquí llega un nuevo episodio más que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros siempre lo estamos haciendo, y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, historiaaragón.com y las plataformas de siempre que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también el canal Historia de Aragón en YouTube. Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde tenéis un nuevo programa en la FM de Aragón Radio y si no, lo mejor es escucharlo en podcast y ya sabéis, dejarnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, proponernos nuevos temas y suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso y no os perdáis ninguno de nuestros episodios. En la técnica hemos tenido a Alfonso Marías y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Quedo callado si preguntar. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.